El presidente, intrigado por el cambio en el comportamiento de su chofer, decide investigar por su cuenta. Lo sigue en secreto, sin su equipo de seguridad, en un automóvil sin identificación. Al principio, las acciones de Manuel parecen inofensivas, pero pronto Bukele descubre que su chofer ha estado trabajando de manera encubierta, ayudando a familias afectadas por el crimen organizado, organizando una resistencia contra el proyecto de desarrollo urbano que el presidente había promovido. Este proyecto amenazaba con destruir comunidades enteras, pero para Manuel representaba un peligro para la identidad cultural y el bienestar de las personas que dependían de esas tradiciones. Bajo el aparente caos de un simple acto de desobediencia de su chofer, Bukele comienza a comprender que Manuel ha estado luchando contra un sistema corrupto, utilizando su posición como chofer presidencial para recopilar información, proteger a los vulnerables y organizar a las personas en su red secreta. Bukele se entera de que los planes de reurbanización en lugares como San Miguel eran en realidad un encubrimiento para actividades de lavado de dinero vinculadas a las pandillas y a intereses corruptos dentro del gobierno. Al descubrir todo esto, el presidente comienza a cuestionar el verdadero propósito de su administración. La tensión llega a su punto máximo cuando Bukele, al descubrir la magnitud de la operación de Manuel, decide cambiar el rumbo de su presidencia. En lugar de continuar con el proyecto de modernización que destruiría las comunidades, decide tomar medidas radicales. Crea un programa oficial de protección a testigos y desarrollo comunitario, donde las pupuserías y los pequeños negocios que habían sido parte de la red de Manuel serían preservados, modernizados y convertidos en el núcleo de un movimiento de justicia social que desafiaría el sistema corrupto. La revelación más impactante llega cuando, durante una conferencia de prensa, Bukele expone al público el nivel de corrupción que había invadido su gobierno. Sin embargo, lo hace desde una perspectiva completamente diferente a la que se esperaba. En lugar de centrarse en la política tradicional, Bukele pone énfasis en la humanidad, en las historias de las familias y los pequeños negocios que habían resistido durante años a pesar de las amenazas. Estas historias y la dignidad de la gente común se convierten en la base de su nuevo enfoque político. La historia culmina en un acto simbólico de restauración. Las pupuserías tradicionales y los pequeños comercios que habían sido parte de la red de apoyo de Manuel son ahora protegidos por el gobierno, no como un favor, sino como un derecho fundamental. Bukele crea una ley para proteger estas tradiciones y asegurar que los negocios familiares continúen prosperando al tiempo que ofrece garantías a las familias que han sido testigos del sufrimiento y la violencia del pasado. Al final, el presidente y Manuel, ambos habiendo cambiado el curso de la historia del país, se encuentran en un momento de reflexión en el muelle de la libertad. Manuel revela que su lucha no solo fue por las familias, sino por un cambio profundo en la manera en que El Salvador debía ser gobernado. Bukele, por su parte, comprende que el verdadero sentido del liderazgo no reside en el poder político ni en los megaproyectos, sino en la conexión directa con su pueblo. La historia no solo representa la lucha contra la corrupción y el abuso de poder, sino también la importancia de preservar lo que realmente define a una nación: su gente, su cultura y sus valores. A través de la revelación de la verdad y la unión del pueblo, Bukele descubre una nueva forma de gobernar, mucho más cercana, humana y orientada hacia las verdaderas necesidades de la población. La historia culmina con una celebración popular, en la que las pupuserías y los pequeños negocios reciben el reconocimiento que merecen. La gente se une en una fiesta llena de comida, música y esperanza, mientras Bukele
con la ayuda de Manuel, se convierte en un presidente que por fin escucha a su pueblo y actúa en consecuencia. A medida que la celebración en la plaza de Santa Ana continuaba, la atmósfera era una mezcla de emoción y alivio. En el aire, el aroma de las pupusas y la yuca frita se extendía entre risas y conversaciones, como un símbolo de la unidad recién formada. Las familias que alguna vez fueron víctimas del abandono y la violencia, ahora se encontraban juntas, compartiendo una comida, pero sobre todo, compartiendo una esperanza renovada. Bajo las luces de la plaza, Manuel se encontraba de pie junto al presidente Bukele, mirando a la multitud. A su lado, Doña Rosa, la dueña de una de las pupuserías más conocidas de la zona, distribuía su comida como si fuera una ceremonia de agradecimiento. Esto es más que un simple plato de comida, presidente. Esto es lo que nos mantiene unidos. La gente necesita algo en qué creer, algo que les dé fuerzas para seguir adelante. Y por fin, siento que estamos haciendo algo real por ellos, dijo Manuel, mientras observaba a los niños correr y jugar cerca de las mesas comunitarias. Bukele, que hasta ese momento había sido un hombre centrado en la política tradicional y las grandes obras de infraestructura, ahora entendía el verdadero significado de servir al pueblo. El ambiente de la plaza lo llenaba de una sensación de satisfacción que no había experimentado nunca antes. Había aprendido que la política no era solo cuestión de leyes, proyectos y estadísticas, sino de escuchar las historias de las personas, de conocer sus luchas diarias y, lo más importante, de ser un catalizador para el cambio real desde las bases. Una joven que estaba sentada en una de las mesas observó al presidente y le pidió permiso para dirigirse a la multitud. Señor presidente, mi familia y yo perdimos todo cuando las pandillas nos amenazaron, pero gracias a Manuel, hoy tenemos algo que darles a nuestros hijos, no solo comida, sino la esperanza de que hay algo mejor esperando por nosotros. Y lo que nos da fuerzas para seguir es saber que no estamos solos. Gracias a ustedes, a los que nos ayudaron a mantenernos de pie, a Manuel, que ha estado con nosotros desde el principio, dijo la joven con la voz quebrada. Las lágrimas de muchos comenzaron a brotar, no por tristeza, sino por la emoción de ver que algo grande estaba sucediendo, algo que les devolvía la dignidad que habían perdido durante años de lucha contra la violencia y el abandono. En ese momento, Bukele se dio cuenta de que había cometido un error fundamental en su gobierno. Había pensado que el progreso solo venía con grandes proyectos y transformaciones económicas. Pero lo que realmente importaba era cómo esos proyectos afectaban la vida cotidiana de las personas, cómo tocaban las fibras más profundas de la comunidad. En la rueda de prensa que se celebró poco después, Bukele se presentó ante los medios y ante el pueblo con una firme determinación. Hoy, El Salvador no solo ha derrotado a las pandillas, ha derrotado a la indiferencia, ha derrotado a la corrupción y ha derrotado a todos aquellos que creen que el poder reside solo en las élites y en los grandes proyectos. El poder está aquí, en las pupuserías, en los pequeños comercios, en las familias que siguen luchando día a día. Aquí es donde se encuentra el verdadero El Salvador. El presidente habló con pasión, con un lenguaje sencillo y directo, como nunca antes lo había hecho. Sus palabras, aunque sencillas, calaron profundo en el corazón de la gente, porque provenían de alguien que finalmente entendía lo que significaba gobernar de verdad. Después de la conferencia de prensa, la noticia sobre el cambio radical de Bukele comenzó a circular rápidamente por todo el país. Las redes sociales explotaron con el hashtag número 1, El Salvador Real, que se convirtió en un símbolo de la revolución pacífica que se estaba llevando a cabo. En los días que siguieron, la prensa internacional comenzó a notar el cambio en la política salvadoreña.
Y muchos se sorprendieron de que un presidente tan joven hubiera dado un giro tan inesperado. Los pequeños negocios que formaban la red de apoyo de Manuel ahora contaban con el respaldo oficial del gobierno. Las pupuserías, los comedores populares y los vendedores ambulantes pasaron a ser reconocidos como patrimonio cultural y económico de El Salvador. Las familias que una vez temían por sus vidas, ahora se sentían respaldadas por un gobierno que había decidido escuchar sus problemas y soluciones. Mientras tanto, en la oficina presidencial, la investigación que Sandra había iniciado sobre la red de corrupción vinculada al proyecto de San Miguel seguía avanzando. Gracias a los testimonios de las familias y los documentos proporcionados por Manuel, la Fiscalía comenzó a armar el caso contra los funcionarios implicados. Lo que una vez parecía un obstáculo insuperable se estaba convirtiendo en una oportunidad para erradicar de raíz la corrupción que había lastrado a El Salvador durante décadas. El presidente se mantuvo firme en su decisión. La Ley de Patrimonio Cultural Gastronómico, que había sido aprobada en la Asamblea Legislativa, no solo protegía las pupuserías, sino que también aseguraba que las futuras generaciones de salvadoreños pudieran seguir disfrutando de la rica tradición culinaria del país, sin ser desplazadas por proyectos de modernización que solo beneficiaban a unos pocos. En los días posteriores, Bukele visitó varias comunidades y barrios, recorriendo las calles y hablando directamente con las personas. Durante una de estas visitas, un anciano le agradeció por haber hecho lo correcto, por haber cambiado el rumbo del país. Nunca pensé que vería un presidente caminar entre nosotros, escucharnos de verdad, le dijo el hombre mientras le apretaba la mano. Bukele sonrió, sin poder ocultar la emoción que sentía al saber que al fin su gobierno estaba siendo el reflejo de las necesidades reales de la gente. Mientras el sol comenzaba a ponerse en El Salvador y la música de marimbas seguía llenando el aire, el país vivió una nueva era de esperanza. Bukele comprendió que gobernar no era solo tomar decisiones políticas desde un escritorio, sino escuchar, entender y trabajar para el pueblo. Y en ese proceso descubrió que el verdadero poder radica en la gente común que lucha todos los días por su futuro. El cambio no vino desde arriba, sino desde las raíces, desde las pupuserías y las familias que habían mantenido viva la esencia de El Salvador. Y aunque el camino no sería fácil, Bukele estaba dispuesto a seguir adelante, con la firme convicción de que, ahora, El Salvador podría ser el país que siempre soñó ser, un país donde todos tuvieran voz, dignidad y la oportunidad de un futuro mejor. En los días que siguieron, la sensación de unidad que había marcado el giro de Bukele en su gobierno se extendió rápidamente a lo largo de todo El Salvador. Las calles, antes llenas de incertidumbre, ahora respiraban esperanza. Las pupuserías y pequeños negocios, anteriormente considerados solo un símbolo de la vida cotidiana, se convirtieron en puntos de encuentro para la comunidad, donde las personas no solo compartían comida, sino también sueños y proyectos de futuro. El país estaba viviendo una transformación cultural, social y política que parecía haber surgido de las entrañas mismas del pueblo. Cada pupusería, cada comedor popular que formaba parte de la red creada por Manuel, comenzó a recibir apoyo no solo económico, sino también institucional. Aquellos negocios que habían sido los pilares de la resistencia durante años, ahora recibían la protección del gobierno, no como un gesto de caridad, sino como un reconocimiento legítimo de su importancia para el tejido social del país. A nivel nacional, la noticia del cambio de enfoque del presidente Bukele se propagó rápidamente. La prensa local, en su mayoría, no tardó en abrazar la historia. Las publicaciones en redes sociales llenaban los muros de los usuarios con imágenes de las comunidades celebrando las victorias que habían alcanzado.
La gente ya no solo hablaba de política, sino que compartían testimonios de cómo sus vidas habían mejorado, cómo habían encontrado un espacio de seguridad en medio del caos y cómo una red de apoyo y solidaridad había surgido del mismo pueblo que, por años, había sido relegado al olvido. Sin embargo, no todo fue sencillo. La oposición política, los empresarios que se habían beneficiado de los proyectos de urbanización y quienes aún veían con recelo la intervención directa del presidente en las comunidades, comenzaron a hacer presión. En varias ciudades, los rumores de la cancelación de megaproyectos, como el de San Miguel, tomaron fuerza. Algunos medios, de manera interesada, intentaron deslegitimar el cambio de rumbo de Bukele, pintándolo como un movimiento populista destinado a ganar votos. Pero los resultados en las calles hablaban por sí mismos. Durante una visita a la colonia Escalón, una de las áreas más afectadas por los proyectos de renovación urbana, Bukele, acompañado de Manuel y su equipo, fue recibido con una mezcla de aplausos y desconfianza. La gente del barrio, muchos de los cuales ya habían sido desplazados o se habían visto afectados por las políticas anteriores, se acercaron para expresar su agradecimiento. Es una alegría vernos escuchados, presidente. Nos hacían pensar que éramos invisibles, que nuestra vida no importaba, le dijo un hombre mayor que había sido dueño de una pequeña tienda de comestibles en el vecindario. Una de las mayores victorias del presidente fue la creación de un programa de becas para jóvenes emprendedores que decidieran abrir negocios en sus comunidades. Esta medida no solo incentivaba el desarrollo local, sino que también establecía un vínculo directo entre las generaciones jóvenes y la preservación de la cultura salvadoreña. Las nuevas generaciones no solo aprendían a hacer pupusas, tamales y otros platillos tradicionales, sino que también entendían la importancia de esas actividades como un sustento cultural y económico para el país. Mientras tanto, Manuel, que siempre se había mantenido como un hombre de perfil bajo, comenzó a ser reconocido por su labor. A pesar de la atención mediática, nunca dejó de ser el mismo hombre sencillo que había sido el chofer del presidente. A menudo se le veía caminando entre las comunidades, escuchando a la gente, asegurándose de que las familias siguieran recibiendo ayuda. Para él, el verdadero logro era ver a las personas recobrar la dignidad y la esperanza, y no solo recibir un subsidio o un programa gubernamental. La relación entre él y Bukele, que había comenzado en un contexto de desconfianza y secreto, se transformó en una asociación genuina, una especie de alianza forjada por la experiencia compartida en las calles y por el deseo común de ver a El Salvador resurgir de las sombras de la violencia y la corrupción. Bukele, al principio distante y centrado en los números y las estadísticas, ahora comprendía que el verdadero cambio se producía cuando las personas podían participar activamente en su propio destino, cuando los ciudadanos sentían que su voz era escuchada y que podían influir en las decisiones que afectaban sus vidas. Un mes después de la intervención presidencial, Bukele y Manuel caminaron por las calles de un nuevo barrio en construcción, un espacio que antes había sido una zona marginada y hoy era un símbolo de lo que El Salvador podía ser si se lograba un equilibrio entre el desarrollo moderno y el respeto por las tradiciones locales. La mezcla de edificios nuevos con espacios para los pequeños negocios, centros culturales y áreas recreativas mostraba un paisaje completamente diferente al que Bukele había heredado. ¿Lo ves, Manuel? Esto es lo que debe ser El Salvador. No es solo un país que se reconstruye a base de cemento y asfalto, sino a base de lo que las personas hacen, de lo que pueden crear. Este es nuestro verdadero progreso y quiero que sigas siendo parte de esto, dijo Bukele, mirando el horizonte. Manuel, con una sonrisa tímida, asintió.
Lo que más me alegra es saber que esto es solo el comienzo, señor presidente. No quiero que nos detengamos aquí. Hay mucho por hacer, pero hoy estamos en el camino correcto. Las palabras de Manuel resonaron profundamente en Bukele. Era cierto, esto era solo el comienzo. El camino hacia un El Salvador verdaderamente transformado no sería fácil, pero con el apoyo de la gente, con la valentía de quienes se negaban a rendirse, el futuro comenzaba a parecer mucho más prometedor. El sol se puso lentamente sobre el horizonte de San Salvador, bañando la ciudad en tonos dorados. En el aire, el aroma de las pupusas, la yuca frita y las minutas se mezclaba con la esperanza de un país que había renacido gracias a la unidad de su gente. Una revolución sin armas, pero con una fuerza imparable, el poder de las historias compartidas, de las pequeñas comunidades que se alzaban y de un presidente que finalmente había aprendido a escuchar y a gobernar con el corazón. Y en ese día, El Salvador no solo celebraba una victoria política, sino una victoria de humanidad. El final de la historia se desarrolla en el contexto de la celebración de la victoria de El Salvador sobre la corrupción, la violencia y el abandono social. Después de un proceso de transformación liderado por Bukele, que decidió dar un giro radical en su gobierno y centrarse en las necesidades reales del pueblo, el país comienza a experimentar una era de esperanza. La reforma más importante fue la preservación de los pequeños negocios, como las pupuserías, que se convirtieron en símbolos de resistencia y unidad. Estas pupuserías, que antes eran simples establecimientos, se transformaron en centros de apoyo comunitario, ayudando a las familias afectadas por la violencia y la pobreza. Bukele, quien inicialmente pensaba que el progreso solo se alcanzaba con grandes proyectos de infraestructura, comprendió que el verdadero desarrollo radica en las pequeñas acciones cotidianas que afectan la vida de la gente común. Al final, en una rueda de prensa histórica, Bukele presenta los resultados de su política renovada. La creación de un Programa Nacional de Protección y Desarrollo Comunitario, que no solo preserva las pupuserías tradicionales, sino que también da apoyo económico y legal a los pequeños negocios familiares. Este programa se convierte en una piedra angular de su administración, mostrando que el verdadero progreso de un país no se mide en megaproyectos, sino en la dignidad y bienestar de sus ciudadanos. Manuel, el chofer que en un principio parecía solo un hombre del servicio, se revela como el verdadero héroe detrás de la transformación. Su lucha por proteger a las familias afectadas por la violencia y la corrupción se convierte en el corazón de la reforma. Finalmente, se le otorga un papel de liderazgo en el programa, y aunque inicialmente había sido solo un chofer, su figura se alza como símbolo de lo que realmente significa servir a la gente. El cierre de la historia muestra una profunda reflexión sobre lo que significa ser presidente. Bukele, ahora rodeado de las mismas personas que antes había ignorado o desconocido, escucha sus historias y ve, por fin, lo que realmente importa: la vida diaria, las luchas cotidianas y la fuerza colectiva de un pueblo que se niega a ser silenciado. En ese momento, El Salvador comienza a cambiar, no por decretos ni leyes impuestas desde arriba, sino por un esfuerzo conjunto que demuestra que el verdadero poder radica en la unidad del pueblo. La última escena tiene a Bukele y Manuel compartiendo un momento en el Muelle de la Libertad, mirando el horizonte y reflexionando sobre lo que han logrado juntos. Manuel, con la serenidad de alguien que ha luchado por algo más grande que él mismo, le dice a Bukele: «El pueblo nos necesita a todos, presidente, y hoy hemos demostrado que juntos podemos cambiar El Salvador». El sol se pone sobre San Salvador mientras las familias celebran, no solo con comida, sino con una nueva esperanza en el futuro.
La música de las marimbas suena de fondo y el aroma de las pupusas se mezcla con la sensación de un país que se ha redescubierto a sí mismo. Con la dignidad recuperada, la gente de El Salvador, al fin, siente que su futuro está en sus propias manos y la historia de un país que renació de las cenizas comienza a ser escrita, una pupusa a la vez.